sé vosotros, pero yo estoy pasando un calor tremendo en esta semana. Es horrible, aunque intentes refrescar la casa, no baja la temperatura. Así que esto también está provocando, y tiene consecuencias, por supuesto que sí, en muchas personas, está provocado desde luego por el cambio climático, lo quieran reconocer o no, y tiene consecuencias. Y las consecuencias es que hay muerte. Sí. Yo viví hace muchos años en una zona de Madrid, en Vallecas, y decían precisamente que en esa zona un señor trabajando pues ha perdido la vida, le dio un golpe de calor y, claro, tienen que trabajar en el exterior. Entonces tiene consecuencias. ¿Qué decir de los incendios forestales? De los que también sabemos en esta semana. Es horrible. Tenemos... Y voy a nombrar algunos nada más, los más importantes no, es que son los que me acuerdo en este momento. En Salamanca, en Monsagro, en el Parque Nacional de Monfragüe, también en Cáceres, sí. ¿Qué más? A ver, en Mijas, Málaga, y esto también tiene consecuencias. Tiene consecuencias porque pierden la vida, muchas personas pierden sus enseres que les ha costado muchísimo trabajo, muchísimos esfuerzos, muchísimos años quizás en reunir, pierde la flora, pierde la fauna, muchísimas cosas, tiene consecuencias. Y esto me recuerda un poco al volcán de La Palma, que todavía hoy está pasando factura a muchos de los que vivían allí. Pero este último mencionado no tiene nada que ver la intención humana, porque es algo de la naturaleza, como lo que acaba de suceder, que he comentado, bueno, ya ayer vimos la noticia del seísmo en Ecuador, en Guayaquil, una de las zonas afectadas. Bien, ahí no interviene el hombre, pero tiene sus consecuencias. Es decir, existen consecuencias, ya sean o bien producidas por la naturaleza que afectan al ser humano, o bien producidas por la mano del hombre, por las decisiones del hombre. Bien, ¿qué diríamos ahora mismo también de la guerra que todavía a día de hoy parece interminable y que no tiene tregua? No podemos decir mucho más que hay mucho sufrimiento, dolor, muerte, separación. ¿Qué podemos decir? Y esto sí que es mano del hombre, también. Influye esto también en la economía, a nivel mundial, fijaos, más pobreza, más injusticia, más dolor, más muerte. Pasa factura. Tanto lo que pasa a nivel natural como a través de las manos o las decisiones erróneas del hombre, equivocadas, que hacen mal, desde luego, pasa factura al resto de los seres humanos. Y constantemente, además, nos están anunciando en los últimos meses, quizá más en estas últimas semanas, que todo esto se va a empeorar, que el panorama que nos presentan los gobernantes, los políticos, toda esta gente a nivel, no solamente aquí en España, sino a nivel mundial, va a ser negro, negro como el carbón, y que no hay esperanza, y que no hay ningún lugar seguro para el hombre. Parece que no hay ninguna protección para el ser humano, ni lugar seguro donde guarecerse de todo este tipo de sufrimiento y de males, de adversidades. Parece que no. Sin embargo, los salmos, hermanos, nos muestran la otra cara de la moneda. Nos hablan de Dios, de su cuidado, de su protección, de la esperanza que hay en Él y de un futuro muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Hay muchos tipos de salmos, pero no vamos a entrar hoy en eso precisamente. Vamos a hablar del Salmo 125, que vamos a leer cuando vosotros busquéis, me decís. Salmo 125. Es un salmo muy cortito, solo tiene 5 versos.
un salmo breve. Después del Salmo 119, que es muy extenso, vienen algunos salmos mucho más cortos, desde el 20 en adelante. Bien, ¿lo tenéis ya? ¿Sí? Bien. Pues dice la palabra del Señor así: los que confían en el Señor son como el monte de Sidón, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Señor, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Amén. Señor, bendiga su palabra. Este salmo está clasificado entre los llamados salmos comunitarios, porque son cantados por la comunidad, por el pueblo de Dios. Del texto llegamos a la conclusión precisamente que fue compuesto además en un tiempo complicado, difícil para Jerusalén. Quizá estaba controlada o gobernada por enemigos, por pueblos de alrededor. El tema de este salmo es la confianza en el Señor, confiar en el Señor. Expresada dicha confianza por todo el pueblo, no por un individuo, sino por todo el pueblo. Es un salmo que además trae confianza sobre el futuro y ofrece consuelo al alma afligida. Afligida, como ahora estamos nosotros, por todo lo que estamos viendo, escuchando en este tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Pero qué es realmente confiar? Según la RAE, es depositar en alguien cualquier cosa sin más seguridad que la fe o la opinión que se tenga de él o de ella. O dicho de otra forma, es apoyarnos o poner nuestra confianza en alguien, y en este caso, en Dios. Confiar en el Señor significa además entregarnos completamente en Él, esperando además solo en Él. El Salmo se desarrolla además, si lo leéis detenidamente, en algunas contradicciones, dentro de algunas contradicciones, algunas conductas además muy típicas. Los que confían y los que no. El pueblo, los honrados y los que son los malvados, los que hacen iniquidad, los buenos y los rectos, los malhechores, Israel y los tortuosos, los que hacen tortura o mal al pueblo. Así que tiene varias connotaciones opuestas, diríamos así. Bien, pero como hemos dicho antes, este salmo nos habla de confianza. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, dice la palabra, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El salmista inicia este salmo con una declaración de confianza, es decir, de seguridad. Los que confían en el Señor, quienes ponen su confianza, su esperanza en las riquezas, en el poder, ¿en el hombre? No. Los que ponen su confianza en Dios. A estos se les compara además con un asentamiento inamovible, como lo es el monte de Sion. Algunos salmos también nos hablan precisamente de la confianza del Señor. Si queréis leer el Salmo 90, 1 y 2, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y el Salmo 115 también nos habla de confianza. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Esto lo añado yo, pero Él es tu ayuda y tu escudo, dice la palabra del Señor. Confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda.
Él es vuestro escudo, lo vuelve a repetir en el verso 10 y 11. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor, y lo vuelve a repetir como digo. Él es vuestra ayuda, Él es vuestro escudo. Por tanto, no temeremos lo que me pueda hacer el hombre. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Seón, seremos como los que sueñan. ¿Os acordáis de este salmo que ya hemos comentado en alguna otra ocasión? Entonces dice que nuestra boca se llenará de risa, y es entonces cuando nuestra lengua confesará y se llenará de alabanza. Grandes cosas hace el Señor. Grandes cosas hace el Señor con su pueblo. Así que el monte de Sión, que nunca será removido, permanecerá para siempre, porque ha sido además fundado por el Señor. Dice que en los últimos días, fijaos lo que está diciendo la palabra, en la ciudad de Jerusalén, que está donde va a venir el Señor en su segunda venida, va a suceder algo, y es que el monte de los olivos será partido en dos. Pero el monte de Sión quedará intacto. Fijaos, así que es inamovible. El pueblo de Dios puede basar en él su confianza y tener esa protección segura, porque no depende de nada, solo y exclusivamente depende de aquel que nos da toda seguridad y toda esperanza, porque es nuestro refugio y porque es nuestra fortaleza. Y además continúa en el mismo verso 2 diciendo: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. El salmista está utilizando la imagen de los montes alrededor de Jerusalén, como si de una muralla protectora estuviera para evadir a los que intentan alcanzar a esta hermosa ciudad. Las montañas que rodean a Jerusalén precisamente levantan sus cabezas, sus picos, sus alturas como una acción protectora. Pero además, fijaos lo que decía un gran predicador, Charles Spurgeon, dijo que las montañas alrededor de la ciudad santa, que no forman un muro expresamente circular, están colocadas como centinelas para preservar, para proteger, pero sus puertas siguen estando abiertas. Dios no encierra precisamente al pueblo en murallas ni en baluartes, sino que también es un pueblo abierto para que la salvación pueda llevarse a todos los pueblos de la tierra. Sus santos estarán seguros, dice la palabra, porque además están en los brazos fortificantes, en los más fuertes, en los brazos del Señor. Firme ese fundamento, porque Dios es el fundamento, y si tú te apoyas, si tú confías en Él, tu confianza será inquebrantable. Pero para eso debemos dejarnos llevar plenamente por Dios. Dice Zacarías 14, 4 y 5, y se afirmarán tus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se partirá en dos. Pero el monte de Sión quedará intacto, hermanos. Así es la naturaleza, la confianza de aquel que la pone precisamente en Dios. En Dios, no por su fuerza, sino porque precisamente cree en el Dios Todopoderoso, Dios de Israel. Otros salmos también nos pueden hablar de la bendición de Dios, ya que hemos comentado antes algunos. Nuestro socorro viene en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra protección. ¿Y podemos tener una crisis? Pues sí. Pues sí, porque aquí los israelitas estaban precisamente viviendo una situación muy dolorosa, muy triste. Estaban encerrados por sus enemigos, no por los amigos, por los enemigos, y estaban causando estragos. Pero ellos se sentían protegidos por aquel en el que habían puesto su confianza. Dice la palabra del Señor
porque no reposará la vara de la impiedad sobre la edad de los injustos, no sea que se extienda los justos sus manos a la iniquidad. Hoy no he dormido bien, no, estoy un poco cansada porque, bueno, esto es un inciso, hubo fiesta en un parque y no hace nada más que ruido, entonces no dejan con niños y todo, pero dice el Señor que porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos su mano a la iniquidad. En estos versos siguientes que hemos ya leído de este salmo, nos dice precisamente el salmista que los justos no deben preocuparse en ninguna manera, pero el salmista sí estaba preocupado porque todas las cosas que estaban viviendo, todas las cosas que estamos hoy viviendo a nivel mundial, puede que nos hagan tambalear si nuestra confianza no es tan firme como lo es el monte de Sión. Confianza en Dios. Y puede que en vez de ser justos, vayamos y corramos tras la iniquidad. Una opresión, además, demasiado prolongada deja el alma en muy mal estado, digo de aquel que es oprimido. Y si esa confianza no es firme, puede caer. Y esta es la preocupación del salmista. Esta es la preocupación, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Es cierto que las manos del Señor nos protegen, pero como muchas veces he oído al hermano, estamos en este mundo, expuestos a todo. Por ser cristianos, no nos salvamos de nada. No nos hemos salvado de la pandemia, no nos hemos salvado de que quemen las casas alrededor nuestro, no nos hemos salvado de ningún tipo de cosas. Y no voy a mencionar porque ya las sabéis todas. No nos hemos salvado de nada. Así que es precisamente cuando el peligro existe, cuando el peligro sigue existiendo y según lo que nos anuncian va a ser prolongado, nuestra firmeza debe de ser como ese monte del que nos habla la palabra. Firmeza en el Señor. Es el que nos va a proporcionar toda la bendición, todo su cuidado de acuerdo a su divina voluntad. La vara de los impíos, dice la palabra, que no va a reposar por siempre. Dice un refrán que no hay mal que 100 años dure. No hay mal que 100 años dure. Y además es que después el salmista, todo preocupado para que los justos no alarguen su mano a la iniquidad, dice, haz bien, hace una oración. Hace una oración al Señor. Dice, haz bien, oh Señor, a los buenos. Te ruego, Señor, te ruego que escuches, Señor. Haz bien a los buenos, aquellos que te siguen, aquellos que te sirven, Señor. Haz bien a los buenos, a los que son rectos en su corazón, que tú conoces porque tú profundizas en la mente y en el corazón humano. Ruega al Señor que haga el bien para que no se dé esa condición de extender las manos por aquella opresión a la iniquidad, al pecado. Así que pide ayuda a Dios. Y es donde debemos acudir constantemente en este tiempo. Se prolongue un día o se prolongue 1000 años hasta que el Señor venga. Debemos acudir a pedirle ayuda, a pedirle socorro, porque en Él podemos confiar. Y además Dios recompensará precisamente a los justos, si no en este tiempo, seguro que en ese futuro del que nos habla constantemente la palabra de Dios, donde todo será muchísimo mejor. Porque para empezar estaremos en su presencia, gozando todo el bien. Y mientras nos ha dado las arras del Espíritu para que sepamos y tengamos esa seguridad, esa certeza de que un día disfrutaremos con Él, en su presencia, donde no habrá guerras, donde no habrá luchas, donde no habrá ningún tipo de pecado, donde no habrá muerte, donde no habrá separaciones, donde no habrá nada que nos pueda alejar ni dañar de nuestro Dios. El salmista termina con una advertencia, además, precisamente a aquellos que dejan la palabra del Señor, que dejan el camino del Señor, mas a los que se apartan tras sus perversidades, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad.
cierto, hay un lugar para los buenos, el cielo, que estaremos justo con el Señor justo. Pero también es cierto que Él ha preparado un lugar para aquellos que no han cesado de pecar, que han seguido los caminos de Satanás, que han hecho injusticias, que no se han arrepentido, que nunca hicieron la decisión de convertirse de los malos caminos cuando estaban aquí en la tierra. Siendo afligidos o no, teniendo riqueza, pobreza, teniendo salud o enfermedad, viviendo como vivían, no hicieron nunca la decisión. Acordémonos precisamente de lo que nos cuenta el Señor, aquel hombre rico que tenía en su puerta precisamente a un mendigo llamado Lázaro. ¿No tuvo la oportunidad? Sí, tuvo la oportunidad, pero aquel tiempo se acabó. Aquel tiempo se acabó. Y el Señor ha preparado igualmente el fuego que nunca se apagará, donde irán aquellos que hacen iniquidad y siguen sus corazones metidos en perversidades. Allí irán a parar. Y como le dice el Señor al rico en la parábola de rico y Lázaro, no se puede pasar de un lugar a otro. Así que el tiempo se ha establecido aquí para el cambio, para la fe, para la aceptación, para seguir a Cristo, que es nuestro Dios y Salvador. Y como decía, el Salmo termina diciendo que los que se apartan de sus perversidades los llevará el Señor con los que hacen iniquidad. Es una advertencia para los seres humanos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hablar a estas personas que aún no conocen al Señor y a aquellos que a lo mejor dejan el camino del Señor, de que se vuelvan de los malos caminos. Debemos de tener siempre presente esa advertencia para comunicar, para informar a los creyentes y no creyentes que en el temor del Señor, en su seguridad, en su confianza, en su refugio, en su roca, podemos estar a salvo, verdaderamente a salvo de todo peligro, de toda maldad, de toda injusticia en este tiempo. Así que apela al Señor para que intervenga el salmista. Interven tú, Señor, en este tiempo. Y esa es nuestra petición. El cetro de maldad no siempre estará encima del justo, lo dice la palabra. Y concluyo con una frase del mismo Salmo, que dice: haz bien, oh Señor, a los buenos y a los rectos de corazón. Y lo último, paz sea sobre Israel, paz sea sobre vosotros. Amén. Amén.